Vamos a comenzar. Buenas tardes, compañeros y compañeras, a distancia y presencial. El Círculo de Estudios Regeneración les da la sincera bienvenida a este encuentro para compartir una importante plática sobre la importancia de una red ferroviaria para la cuarta. La importancia de una red ferroviaria para la cuarta T. El día de hoy, pues este tema tan importante lo dará el compañero y también siempre agradeciendo su aportación cada 8 días del licenciado Carlos Oropeza Baile. Y bueno, pues siempre aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estas aportaciones, compañero Carlos. Y bueno, pues te dejamos con la de importancia de una red ferroviaria para la cuarta T. Adelante, compañero. Muchas gracias, maestra Vicky. Saludos para ti, para profe Arturo, para los compañeros que están allá en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. También todos los compañeros que están en línea. Ahí veo a nuestro amigo Rafael Rivera, Cuautitlán. Saludos, Mauricio, Juan y Javier Valencia, que está en Mérida, Yucatán. Saludos a todos. Pues miren, el día de hoy nos convoca un tema muy importante para la consolidación de la cuarta transformación de la vida nacional y rescatar un modo de transporte fundamental para la consolidación de la economía nacional, el proceso de industrialización. Recordemos que durante los gobiernos neoliberales, estos, además de estar privatizando prácticamente todos los activos de la nación, se dedicaron a desmantelar la columna vertebral de la industria en términos de logística. Y esta columna vertebral de logística del transporte es el ferrocarril. El ferrocarril prácticamente lo desaparecen en la modalidad de pasajeros y se queda solo la parte de carga. Aquí ahorita en la pantalla pueden ver cuál es la red vigente en nuestro país en este momento. Todo lo que vean coloreado, exceptuando el color amarillo que ven aquí y el color café que cruza de Salina Cruz a Coatzacoalcos, todo lo demás está concesionado. Privatizaron los que se llamaron los ferronales, los ferrocarriles nacionales. Entonces vean que es una cantidad muy grande. Estamos hablando que la red nacional de todo tipo de vías es de casi 24,000 kilómetros, de los cuales están concesionados a empresas privadas o intereses privados, pues prácticamente 18,000 kilómetros. Repito, 18,000 kilómetros. Todo el centro y el norte del país está concesionado. Y solo el sur-sureste, que es la parte que ustedes ven aquí en amarillo, en Chiapas, Oaxaca, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, es la vía existente que no se privatizó. Eso es lo único que no se privatizó. Todo lo demás lo privatizaron. ¿Cuál es uno de los propósitos de nuestro gobierno en el sentido de volver a darle fuerza a esta red ferroviaria, pero no solo con la vocación de carga, sino también con la vocación de pasajero y de turismo? Miren, en este cuadro ustedes pueden apreciar en cifras gruesas quiénes fueron los que recibieron los mayores títulos de concesión. Ven que la empresa más grande que recibió más kilómetros se llama Ferromex, que son los de Grupo México. Para darles una idea, Grupo México pues son los de la Minera México, los de la mina Pasta de Concho, los de Cananea, los que contaminan los ríos en Sonora son estos mismos. Y miren, son a los que les dieron la mayor cantidad de concesión, más de 8,000 kilómetros en vías férreas.
En el mapa que ustedes vieron es el que está pintado de azul. Luego le sigue con 4,200 kilómetros una empresa estadounidense, Kansas City, que ahora recientemente se fusionó con una empresa que se llama Canadian Pacific para hacer un megaconsorcio. Bueno, pues esos son los que también recibieron una concesión muy importante, que es el ramal que lleva del centro hacia la frontera con Nuevo Laredo, el estado de Texas, pasando por San Luis Potosí, Monterrey, y un ramal muy importante que es el que tiene que ver con la costa pacífica. Entonces, vean, entre estos dos prácticamente les dieron todas las concesiones. Después viene Ferrosur, que le dieron el ramal de Veracruz, pero esto ya es una cantidad menor, son 1,800 kilómetros, y así sucesivamente. Por ahí van a ver, ahí nuestro amigo Pillo Rivera, que aparecen los amigos españoles a los que les dieron la concesión del tren Buenavista-Cuautitlán. Ahí está abajo donde dice NA, que el dato no está disponible, porque aparte de los 28 kilómetros lineales que hay de Buenavista a Cuautitlán, también tienen la concesión de lo que va a ser el ramal que va a conectar con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, esa concesión no la dio Zedillo, toda la fuerte las dio Zedillo, pero esta última que le dieron a los españoles fue durante el gobierno del Espurio Calderón, esa parte que tiene que ver la conectividad de Buenavista con Cuautitlán. Entonces hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando veamos otros proyectos, ese mismo derecho de vía es el que va a conectar con Querétaro. Ahora bien, por aquí también en el cuadro van a ver que está Ferrovalle, que es una central de carga, la central de carga más grande de América Latina, que está ahí en Pantaco, del lado de la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco, y del lado del Estado de México está en Naucalpan. Son 287 kilómetros de vías, prácticamente son los patios donde se acomodan los distintos convoys de carga que salen prácticamente para todo el país. Esta empresa está integrada por todos los concesionados privados más el gobierno mexicano. Crearon esa empresa que se llama Ferrovalle, y en alguna época me tocó trabajar a mí ahí en esta terminal de Ferrovalle en Pantaco y en Tlalnepantla. Entonces, vean cómo este universo que han querido presentar los medios como que solo existe el Tren Maya. No, el Tren Maya es uno de los nuevos proyectos que se van a sumar a esta red ferroviaria. Una parte del Tren Maya ya tiene derecho de vía, lo que va de Palenque hasta la ciudad de Valladolid en Yucatán. Pero el otro tramo que va de Valladolid a Cancún, luego toda la costa de Quintana Roo, de Cancún hasta Chetumal, y luego de Chetumal entrando, cruzando toda la selva hasta Escárcega, todo ese tramo es de construcción nueva. Se va a hacer sobre derecho federal de las torres de electricidad o de la carretera federal, pero la vía que se va a instalar ahí es nueva. La otra vía es modernización. Entonces, vean cómo esta parte no nos la han explicado muy bien, y es importante que todos ustedes tengan esta información. Bueno, si nos ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vienen explicados, les dejo ahí la presentación con la maestra Vicky para que la comparta. Viene el detalle de cuáles son los tramos que se le concesionaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo a estas empresas privadas. Ahí está Ferromex, le sigue Kansas City, después viene Ferrosur, después Ferrovalle, y prácticamente de trenes de pasajeros solo quedaron dos pequeños fragmentos, secciones. Uno, el tren que va, el Chepe, que va de Chihuahua a la costa pacífica, que sale por este lado de Sinaloa,
en Los Mochis, de Los Mochis a Chihuahua, el Chepe, que es el tramo más extenso, y otro tramo muy pequeñito, que es el que va de Guadalajara a Tequila, que es un tramo prácticamente de 32 kilómetros. De ahí en fuera, el servicio de pasajeros para los ferrocarriles ha desaparecido. Los trenes, como el tren suburbano, que es esta empresa española CAF, el tren suburbano, pues su vocación fundamentalmente es de pasajeros. Y también tenemos el que va a ser el próximo tren suburbano de México a Toluca, saliendo de la estación de Observatorio. Ese tren va a tener también la modalidad de suburbano porque es solo de pasajeros, pero no de carga. Para que ustedes sepan, ese tren suburbano, el México-Toluca, está colgado de la misma concesión de Ferrovalle. Ferrovalle tiene los títulos de los derechos de vía, tanto del de que le dieron a los españoles de Buenavista a Cuautitlán, como este otro de que dejó inconcluso el gobierno precedente de la administración de Enrique Peña Nieto. Ese es otro tramo de poco más de 58 kilómetros que se le ha invertido mucho durante este gobierno y que finalmente se va a poder concluir. Calculamos que por ahí de fines del año 2023. A eso hay que sumarle las inversiones que hizo el gobierno federal en Guadalajara para terminar el tren ligero de Guadalajara, línea 3, y también lo que es la proyección de la línea 4. La línea 4 de Guadalajara va a comunicar a Guadalajara con Zapopan, toda la parte sur de Guadalajara. Y en Monterrey, también, para que vean que no solo es el Tren Maya, en Monterrey también está el proyecto de la línea 3, que va a llevar desde el aeropuerto de Monterrey hasta propiamente el centro de Monterrey. Ese tramo es muy largo para hacer un tren suburbano, va a ser un poquito más de 80 kilómetros. Entonces vean cómo el gobierno de la 4T está invirtiendo en infraestructura ferroviaria, pero no solo para la carga, sino fundamentalmente para pasajeros y para turismo. 6:20, 6:30. Muy bien. Si me ayudan con las siguientes diapositivas, por favor. La siguiente. Esa es Kansas City. La siguiente, por favor. Ferrosur, que es el que tiene el de Veracruz. La siguiente, por favor. Aquí hacemos, aquí. Bueno, este es el tramo del Tren Maya. Si se fijan, está dividido en las secciones que ya se están trabajando. La sección 1 es la de Palenque a Escárcega, que es la que le estoy marcando aquí con el cursor. Esa ya iniciaron los trabajos, ya va más o menos por ahí del 30%. El tramo 2, que va de Escárcega hasta Calquiní. Calquiní en la frontera de Campeche con Yucatán, es uno de los tramos más largos, también van por ahí sobre el 20%. Después tenemos el tramo 3, que va de Calquiní a Izamal en Yucatán. Ese tramo acabo de estar en supervisión de obra hace como 3 semanas. Ya llegaron los rieles. Los rieles para ese tramo son japoneses. Llegaron por el puerto de Progreso y ya están ahí colocados en la obra para que el contratista encargado de la obra ya empiece a colocar, termine el terraplén y empiece a colocar durmientes y los rieles. Yo estuve en la recepción de los rieles, son de la empresa Sumitomo, eso para el tramo 3 de Calquiní a Izamal. Luego el tramo 4 va de Izamal en Yucatán hasta Cancún en Quintana Roo. Este tramo lleva rehabilitación de Izamal a Valladolid, pero de Valladolid hacia Cancún la vía va a ser nueva y va a ir en paralelo a la autopista
a la carretera federal, aprovechando el derecho de vía de la carretera federal, es que van los rieles de lo que va a ser el tramo 4, que va a llegar hasta Cancún. Y ya después el tramo 5 va de Cancún a Tulum. Ese tramo va a llevar una sección elevada, una especie de segundo piso. Los que viven en la Ciudad de México entienden bien esta situación del segundo piso. Ese tramo va a ir elevado porque la vialidad terrestre es una vialidad con mucho tránsito, es una carretera de 4 carriles, entonces no habría mucho espacio para el tren, entonces ahí va elevado, como es el caso en la Ciudad de México de la línea 4 o de la línea 9, que tiene tramos elevados importantes. Ya de Tulum, ese es el tramo 5. El tramo 6 de Tulum hasta Bacalar, que es la cerquitita de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Ese tramo va a ir otra vez sobre superficie y este tramo va a estar a cargo del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano se va a hacer cargo de la obra, al igual que el tramo que va de Bacalar, Chetumal, hasta Escárcega, pasando por la zona de la selva de Calakmul, la reserva ecológica y arqueológica. Ese tramo también va a estar a cargo del ejército. Vean todo el tramo que va a estar a cargo del ejército. Es una extensión muy larga y muy importante del Tren Maya. Entonces, vean que la 4T está pensando en compensar que solo los gobiernos neoliberales dejaron ferrocarril de carga. La 4T lo que va a hacer es introducir el ferrocarril, pero como un modo de transporte alternativo para los pasajeros, para los ciudadanos, y así como hace muchos años, en la época de la revolución y la posrevolución, el tren se constituyó en el medio de transporte más accesible para el pueblo, mucho más económico que el autobús, porque en términos de economía de escala, el ferrocarril lleva más pasajeros y su costo de operación es más económico. Y no solo es más económico, sino también es menos contaminante. Entonces, el tren es llevar un modo de transporte pensando en el pueblo, en la mayoría. Y un tercer uso complementario que tendría el tren en algunas secciones de todo el país va a ser la vocación turística, pero no solo pensando en el turismo que viene del extranjero, sino también en el turismo nacional, que otra vez a mí no me tocó, pero me cuentan muchas personas que les tocó vivir la época del tren para pasajeros, que se subieron en el jarocho a Veracruz, pasabas la noche, llegabas muy tempranito a Veracruz. El mismo presidente ha comentado que él llegó a viajar a Palenque en el ferrocarril porque había esa posibilidad. Bueno, pues eso lo vamos a empezar a ver a partir del año 2023 también en nuestro país, y esas inversiones son muy importantes para detonar ese modo de transporte accesible, así como se hace ahora con el gas bienestar. Este va a ser un modo de transporte muy accesible y adicionalmente el trabajo que va a generar, las fuentes de empleo y el otro efecto muy positivo es volver a consolidar la industrialización del país. Toda la industria del país que ustedes vieron que se desarrolló en la década de los 40 y las 50, la posguerra, el periodo que le llaman del desarrollo estabilizador, todo ese periodo, el crecimiento fue gracias a que había un ferrocarril que llevaba los insumos a las industrias, a la industria nacional, a la industria mexicana. Entonces, es un ganar-ganar, pero siempre pensando en el pueblo, primero, no solo en los empresarios que prácticamente tenían las vías de ferrocarril en el patio de sus industrias, ¿no? Ahora está un modelo para 3 perfiles fundamentales: pasajeros, turismo y carga. Y ese tren
Maya. Imagínense, para el sureste del país, la zona más industrializada del sureste fue Yucatán, que los gobiernos priistas se encargaron de desmantelar la industria que había en Yucatán. Bueno, pues ahora hay que pensar otra vez en reindustrializar no solo Yucatán, sino este otro corredor que es muy importante, que es el corredor transísmico. Tren Maya, 1,500 kilómetros. La siguiente diapositiva, por favor, que tiene que ver con el tren transísmico. El tren transísmico son un poquito más de 300 kilómetros, 304 kilómetros, pero en este corredor que ustedes ven, que va del puerto de Coatzacoalcos al de Salina Cruz en Oaxaca, son 304 kilómetros. Este corredor va a ser muy importante, no solo porque va a ayudar a desfogar el canal de Panamá, y eso le va a generar muchos ingresos a nuestro país, sino que también en esta zona que le estoy marcando va a haber 10 parques industriales, 6 del lado de Oaxaca y 4 del lado de Veracruz. 10 parques industriales que igual van a generar mucho empleo, mucha derrama económica, no solo para la construcción propiamente de los parques industriales o las naves, sino también para los trabajadores y para los técnicos especializados, para los gerentes, medios y altos mandos que necesariamente saldrán de las escuelas tanto de Veracruz como de Oaxaca. Esta sección va a beneficiar a 79 municipios de Oaxaca y Veracruz. Y en este corredor, aparte del ferrocarril, aparte de la modernización del puerto de Coatzacoalcos, Salina Cruz, aparte de la introducción de una autopista a 4 carriles, aparte de los 10 parques industriales, va a haber una reducción de impuestos, así como ya se hizo en la frontera norte y ya también en la frontera sur. En esta franja del Istmo de Tehuantepec, el IVA va a ser del 8% y el impuesto sobre la renta del 20%. Fíjese lo importante que es esto para el desarrollo no solo de la región del Istmo, del sur-sureste, sino de todo el país, porque el presidente lo explica como una cortina que ayude a que mucho del flujo migratorio que se va hacia el norte, aquí vean una oportunidad para quedarse a trabajar e inclusive hacer su vida. Esta zona no la van a reconocer después de que esté terminado. Ahí van muy avanzados los trabajos, se lleva en promedio un avance del 38%. En este corredor va un poquito más avanzado que el Tren Maya, y yo creo que igual se va a inaugurar antes que el Tren Maya, porque igual la extensión no es tan larga como la del Tren Maya, son 300 kilómetros. Entonces, pongan en su radar este proyecto que es muy importante. La siguiente diapositiva, por favor. Esta parte, aquí ustedes ven marcado en amarillo 2 ramales. Uno en la parte norte que mira hacia el Golfo y otro en la parte sur que mira hacia el Pacífico. El de la parte norte empieza en Coatzacoalcos, que es donde termina el transísmico, y ese ramal va a conectar con el Tren Maya. O sea, el transísmico se va a conectar con el Tren Maya. Este ramal que va de Coatzacoalcos, pasando por Tabasco y llegando a Palenque, es igual de un poquito más de 300 kilómetros. Ya se anunció oficialmente que se va a rehabilitar y modernizar esos 300 kilómetros. Vayan haciendo su cuenta. 1,500 kilómetros de Tren Maya, 300 del transísmico, otros 300 del ramal que va de Coatzacoalcos a Palenque. A eso súmenle el otro proyecto prioritario, que es el puerto de Dos Bocas, que está acá en la costa norte de Tabasco, que va a tener un ramal de 91 kilómetros que va a conectar Dos Bocas con una estación que se llama Estación Chontalpa en Tabasco, en Huimanguillo, Tabasco, que ya está cerca de Coatzacoalcos. Esa va a ser la salida de todos los productos procesados del complejo petroquímico de Dos Bocas,
que van a salir por ferrocarril. O sea, Dos Bocas va a tener salida por barco y por ferrocarril, y el ferrocarril lo va a llevar a toda la zona de los complejos petroquímicos que están en Coatzacoalcos y en Minatitlán, como es la Cangrejera, Pajaritos, toda esa zona de complejos petroquímicos se verá alimentada también por los productos que resulten de Dos Bocas. Entonces sumen 91 kilómetros más. Pero ahí no acaba la historia. De este lado sur está Salina Cruz, Ixtepec. De Ixtepec a Tapachula ya existía el tren Chiapas-Mayab. Pero ese tren fue abandonado producto de los varios ciclones y huracanes que pegan en esa zona, pues lo dejaron abandonado y ahí quedó abandonado. El derecho de vía y los restos de vía. Bueno, pues esa vía son como 440 kilómetros. Entonces, ya anunció el presidente que esos 440 kilómetros también se van a rehabilitar y esa parte nos va a lograr comunicar el transísmico con Guatemala. A su vez, Guatemala está invirtiendo en sus ferrocarriles y Guatemala también está haciendo el equivalente a nuestro corredor transísmico. Ellos lo están haciendo en Guatemala, en un puerto que sale al Atlántico con un puerto del Pacífico y lo van a conectar en Tapachula con nuestro tren mexicano. Y a eso súmenle que El Salvador, el gobierno de China, les está ayudando a invertir en un tren sobre la costa pacífica salvadoreña que se va a conectar con el de Guatemala. Entonces vean cómo este ramal de Ixtepec, Salina Cruz, nos va a comunicar a Tapachula con Guatemala y hasta El Salvador. Vean el impacto regional de varios países que se van a beneficiar de esta infraestructura de transporte, de logística y que va a ser un detonante fundamental de empleo en el corto, mediano y en el largo plazo. Entonces, súmenle 440. Fíjense, ya llevamos entre los 1,500 del Tren Maya, los 300 del transísmico, los 300 del de Coatzacoalcos Palenque, ya llevamos 2,100, más los casi 100 de Dos Bocas, 2,200, más los casi 500 del de la costa pacífica de Chiapas. Estamos hablando de 2,600 kilómetros. Si tomamos como referente el dato de 24,000 kilómetros de la red ferroviaria existente en el país a través de toda nuestra historia, quiere decir que en este gobierno vamos a crecer en un 10% la red existente. Pero ahí no acaba la historia. Estos son los que tienen que ver con la región sur-sureste. Para aquellos que decían que se había olvidado el presidente de los otros puntos del país, déjenme decirles que no es así. Entre los otros proyectos está, uno, ya no le va a alcanzar a su sexenio, hago la aclaración, pero se dejan sentadas las bases para que en los siguientes sexenios se desarrolle y se retome el México-Querétaro. Ese es un tren de alta velocidad, inclusive más rápido que el Tren Maya, porque ese está proyectado a velocidades de entre 200 y 240 kilómetros por hora. El recorrido de Buenavista a Querétaro se podría realizar en 2 horas o un poquito menos de 2 horas. Fíjense bien, de México a Querétaro. Pero ahí no acaba la historia. En este sexenio ya se están haciendo los estudios para un tren interurbano de Querétaro a León, Guanajuato, la tierra de los conservadores que se quejan tanto. También ya se hizo en el presupuesto de este año una inversión para los estudios técnicos para que sea un tren interurbano que una a León, a Salamanca, a Celaya, a Querétaro y a Irapuato en un tren de alta densidad que
podría mover, dicen ellos, hasta 400,000 pasajeros. Entonces vean cómo ahí hay otro tren, pero ahí no para la historia. Vámonos al norte. Mexicali, Tecate, Tijuana. En la zona de Tecate y de Tijuana se está ya haciendo la inversión para que haya tren de pasajeros en ese corredor entre Tecate y Tijuana. Y se está buscando la inversión privada entre Tijuana y Ensenada, que iría por la costa pacífico más o menos como unos 100 kilómetros. Pero ahí no para la historia, compañeras y compañeros. Vean cómo ahora el Tren Maya detonó trenes por todos lados. En Coahuila ya hay ahorita una iniciativa para que haya un tren desde Torreón a la comarca lagunera para transportar a los trabajadores de la zona industrial de esa parte de nuestro país. Entonces ya el senador, por cierto, de Morena, está haciendo las gestiones para que se pueda avanzar en el proyecto de un tren interurbano en Coahuila. Y no para la historia. Vámonos a Veracruz, a Jalapa, a la capital del estado de Veracruz, porque la capital de Veracruz es Jalapa, no como decía Peña Nieto, que era Boca del Río, no. La capital es Jalapa. Entonces, en Jalapa, que también ya es una zona conurbada importante, en Jalapa hay un proyecto para hacer un tren interurbano, porque ya hay mucho tráfico en Jalapa, ya se lo planteó el gobernador Cuitláhuac al presidente y están viendo que a lo mejor no alcanza para hacerlo todo, pero sí se puede iniciar e inaugurar una parte de un tren suburbano en Jalapa. ¿Se fijaron de cuántos proyectos les he hablado de tren por todo el país? Son muchos trenes. Y si a eso le sumamos, en algunos estados se está buscando que el derecho, acuérdense que se les dio en concesión a las empresas privadas, no son dueños de las vías. Las vías fue una inversión del Estado mexicano durante muchos años. Tienen una concesión. Lo que se está buscando es que la concesión se pueda compartir el uso de carga con el uso de pasajeros. Por ejemplo, el tren que va de Guadalajara al puerto de Manzanillo lo tiene Ferromex en concesión para transporte de carga. Si no le interesan los pasajeros o el turismo, pues entonces puede haber una empresa operada por el Estado, por el gobierno, que haga el uso del tren de pasajeros sobre la misma vía. Acuérdense que las vías no se ocupan las 24 horas del día. Se organiza un programa de operación de uso de vía y entonces durante ciertos horarios circula el tren de carga y en otros horarios circula el tren de pasajeros. Entonces, eso está a nuestro alcance por todo el país y hay que impulsarlo políticamente. Hay que pedirle y exigirle a los representantes de nuestro movimiento que hagan las gestiones necesarias para que se abra esta posibilidad de que sobre el derecho de vía existente, aún estando concesionado, se puede utilizar para el transporte de pasajeros. Les pongo otro ejemplo que lo está viendo la iniciativa privada. De San Luis Potosí a Tampico, toda la Huasteca Potosina, están buscando un proyecto privado, ese no es del gobierno, poder usar el derecho de vía que tiene una empresa privada, que en este caso es Kansas City, pagarle por el uso y explotar el transporte de pasajeros. Entonces, vean cómo una buena idea para generar desarrollo y bienestar inicialmente en el sureste del país ya se ha diseminado por todo nuestro país. Ahora sí, desde Mérida hasta Ensenada o desde Cancún hasta Tijuana, hay proyectos en este momento que están en etapa de estudio, de evaluación y de construcción en algunos casos para que haya otra vez ferrocarril para pasajeros, para ciudadanos y para retomar la vocación turística del ferrocarril. Eso no quiere decir que abandonemos la carga, porque ya está, ya existe, pero para los tramos del sur-sureste, por ejemplo, el transísmico, que va a tener un volumen de carga muy importante, porque va a ser una alternativa al canal de Panamá, con menor capacidad, pero una alternativa,
pues eso no se le va a concesionar a una empresa privada. Esa la va a operar el gobierno mexicano a través de una empresa paraestatal. Entonces, de hecho, ya hay un decreto donde fue creado este organismo que se hará cargo de este transporte de carga que será del Pacífico al Golfo y viceversa, ¿no? Entonces, vean cómo es bien interesante y muy emocionante ver que se están moviendo las ruedas del ferrocarril por todo el país, a pesar de que se concesionó la mayor red ferroviaria de nuestra nación en la época de Zedillo, y después hasta Calderón concesionó el de Buenavista a Cuautitlán. Pues bueno, pues en este sexenio y con este gobierno vamos a reenfocar, a reencauzar para que el ferrocarril sea otra vez un medio del pueblo, el transporte del pueblo como debe haber sido siempre. Por mi parte es cuanto, maestra Vicky. Estoy abierto para sus preguntas, opiniones, comentarios, sugerencias, recomendaciones y también quejas se valen. Es cuanto, maestra Vicky. Agradezco mucho, compañero Carlos. No sé, algún compañero o compañera que esté, que quisiera tomar la palabra para complementar la intervención del compañero Carlos. ¿Alguna pregunta, complementación, retroalimentación? No sé quién de ustedes de manera, Mauricio y luego Jaramillo. Mauricio, adelante, por favor. Muy bien, saludos, amigo Mauricio. Efectivamente, mira, hay varios grupos, algunos inclusive se ponen la vestimenta de ambientalistas, donde intentan argumentar, por un lado, que el Tren Maya, en particular el caso de Campeche y de Yucatán, está afectando a la naturaleza y que está depredando la selva. Pues eso es una gran mentira, amigo Mauricio. ¿Por qué? Pues porque esa vía se construyó en el siglo pasado. O sea, el ferrocarril del sureste se inauguró a fines de los años 50. El impacto que se hizo al medio ambiente, pues ya tiene prácticamente 70 años. Entonces, el Tren Maya no solo no va a tumbar selva, la selva que ya tumbó el gobierno de Miguel Alemán, de Adolfo Ruiz Cortines, esos gobiernos tumbaron selva. Pero este gobierno y este proyecto lo que está aprovechando, Mauricio, es donde se está haciendo el tren, se está haciendo también la intervención para reforestar, para rehabilitar el medio ambiente. O sea, el proyecto es muy amigable con el medio ambiente, no solo para la reforestación. Te doy un dato, los pasos de fauna, el ferrocarril del sureste nunca tuvo contemplados pasos de fauna. El Tren Maya va a tener muchos pasos de fauna para que el tren no sea una frontera que impida las migraciones de los animales que son propios de esas zonas de nuestro país, ¿no? Jaguares, venados, cola blanca, el propio ganado, porque hay zonas ganaderas en la zona, pues no van a estar atravesando la vía del tren. Va a haber así unos pasos de fauna, pasos a desniveles, arriba o abajo, dependiendo de la topografía, en donde va a poder pasar el ganado, van a poder pasar los venados, van a poder pasar los jaguares, los armadillos y otras especies, ¿no? ¿Para qué? Para que no los atropelle el tren. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y tanto en Campeche como en Mérida, Mauricio, había un interés eminentemente político. Recuerda que en Campeche acabamos de tener elecciones para gobernadora y ya viste el sainete que hicieron tanto el PRI como Movimiento Ciudadano para intentar echar abajo el triunfo de la compañera Laida Sansores. Entonces, el ambiente político propicio para enfrentar y tener una bandera para cuestionar la candidatura de Laida, porque es el proyecto de la 4T, y decir, esto no funciona, daña la naturaleza,
afectan a los animales, tumban árboles. Eso no es cierto. Estamos rehabilitando. Y en el caso de Yucatán, pues estamos por las mismas porque acá hay un gobernador panista. Entonces, los gobiernos panistas lo que han hecho es ponerle bajita mala mano, porque también tiran la piedra y esconden la mano, de ponerle obstáculos a nuestro proyecto. Desde que son los trámites para la gestión propia, aunque son terrenos federales, mandan a sus grupos para hacer reclamos ejidales, por ejemplo, y decir que donde está pasando el tren eran terrenos ejidales, nada más que se les olvida que eso ya fue intervenido hace más de 70 años. En el caso de Yucatán, eso se intervino en la década de los 50. Entonces, estos grupos están buscando que el proyecto del Tren Maya, en el caso de Campeche y Yucatán, no esté concluido para el 2023, Mauricio. Entonces, han buscado la manera de jalarse ambientalistas, pseudoambientalistas, inclusive desde Estados Unidos están financiando varias de estas organizaciones, porque igual Estados Unidos pensó que por la cercanía íbamos a comprarle la tecnología y los insumos de trenes a ellos. Pero tengan presente una cosa, los trenes de Estados Unidos no son los más modernos del mundo, ¿eh? Los ferrocarriles en Estados Unidos también fueron abandonados y la tecnología que ellos tienen no es la más avanzada del mundo. Por lo tanto, México, ¿qué está haciendo? Pues estamos trayendo insumos de China, de Japón, se están contratando empresas de Portugal, de China. ¿Por qué? Porque los estadounidenses no tienen ya la tecnología de punta. Mira, lo único estadounidense que sé que se está comprando ahorita para el Tren Maya son los rieles del tramo 1 que va de Palenque a Escárcega. Esos rieles se están trayendo de Estados Unidos, los del tramo 1. Los del tramo 2 y 4 vienen de China, y el riel del tramo 3, que es el que me tocó a mí estar presente, viene de Japón. Entonces, fíjate, nada más en los rieles, la tecnología está surtida, ¿no? China, Japón y un poquito Estados Unidos, pero no mucho, ¿no? Y lo mismo con el tren motriz, o sea, lo que es las locomotoras y los vagones, va a ser tecnología francesa, porque Alstom ganó el contrato. Entonces, Mauricio, lo que está pasando en Campeche y en Yucatán tiene una motivación eminentemente política, y es tan político que lamentablemente para Yucatán, que se había pensado inicialmente que tuviera el corporativo del Tren Maya, parece ser que el gobierno federal lo está pensando mejor y parece ser que ya no va a ser Mérida la sede del corporativo. Ahora se está pensando en Campeche, porque vamos a tener a Laida Sansores, gobernadora de Morena, o en Cancún, que es la otra ciudad grande después de Mérida en el sureste mexicano. La mezquindad política está logrando que le quiten la sede del corporativo a la ciudad de Mérida, mi estimado Mauricio. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Alguien más de la sesión virtual quiere dar una pregunta, hacer una pregunta o quiere dar una opinión? Bueno, compañera. Sí, compañero Javier Valencia. Güey, quién sabe qué le pasó a mi pantalla, de pronto se quedó. Sí, adelante. Bueno, pues nada, la verdad es que Carlos tiene un conocimiento, compañero Carlos tiene un conocimiento extraordinariamente profundo en cuanto a los ferrocarriles. Bueno, en todo, pero en los particulares, en particular en ferrocarriles. Entonces, Carlos, una pregunta por lo que me habías comentado con anterioridad. ¿Cómo va el avance del Tren Maya? Buenas tardes, Javier, gusto en saludarte. Mira, en el recorrido que hice rápido les hablaba que el tramo 1 lleva como el 25%, que es el de Palenque a Escárcega. El tramo 2, que es de Escárcega a Calquiní, va igual sobre el 23-25%. El tramo 3, que es el que me tocó hacer la vuelta, ahí ustedes tienen conocimiento de eso, calculo que vamos sobre el 20%, Javier, porque llegaron ya los rieles
pero el contratista todavía no los está colocando. De hecho, los rieles llegaron a fines de julio, principios de agosto, y en el cronograma el contratista los va a colocar hasta octubre. En ese tramo en particular que estuve de Mashcanú, lo que es la zona de Mashcanú a Pochilá. Ya ves que Pochilá es una comisaría de Humán. Sí, conozco Pochilá. Bueno, pues de Mashcanú a Pochilá, más o menos para octubre van a estar colocando los rieles que ya llegaron de Japón, Javier. Y así más o menos en los reportes, si se fijan los reportes que es todos los lunes, más o menos, si sacan ustedes el porcentaje, va en el 25% del reporte total, en promedio, por hablarles, ¿no? El 25%, Javier, es lo que lleva el Tren Maya. Se calcula que para 2023, fines del 2023, ya estemos haciendo las pruebas operacionales, y si todo va bien, para principios del 24 ya se podría estar inaugurando el servicio si no en todos los tramos del Tren Maya, Javier, en los 5 primeros tramos del Tren Maya, aunque el ejército ya demostró que trabaja muy rápido, Javier, tanto el tramo 6 como el 7, que yo creo que esos van a iniciar una vez que el ejército termine el aeropuerto Felipe Ángeles, le van a meter, no descarto que el ejército rebase a los contratistas privados, no lo descarto, En una de esas nos da la sorpresa el ejército y lo terminan antes que algunos tramos que se dieron en concesión a los consorcios privados, Javier. Pero más o menos esos son los avances, Javier. No sé si estemos claros. Gracias, Carlos. Perfectamente. Con mucho gusto, Javier. Y creo que un comentario. Creo que los últimos tramos, o sea, creo que el 8 y el 9, ¿no? Los va a hacer el ejército, ¿es correcto? Son 7 tramos, Javier, es correcto. Es el 6 y el 7, los va a hacer el ejército, y parece ser que también le va a echar la mano al tramo 5, Javier. Ok. Sí, es más, mira, aparte del ferrocarril, el ejército se va a echar un aeropuerto internacional nuevo que va a estar ubicado en Tulum. Y nada más para que tengas idea, Javier, de la dimensión, ese nuevo aeropuerto internacional de Tulum va a estar más grande que el que hoy tiene Mérida, Javier. Excelente. Gracias, Carlos. Con mucho gusto. Pues agradecemos la participación del compañero Javier Valencia con su pregunta. ¿Alguien más en la sala virtual desea hacer el uso de la palabra? Bueno, agradezco. Pues cerramos la sesión con las conclusiones del compañero Jaramillo. Y bueno, le dejo la palabra. Gracias, maestro. Muy buena tarde, compañeros. Con el gusto de siempre, con mucha alegría de saber que están compañeros Carlos, Javier Valencia, Mauricio, Juan, Rafael, Angélica, Juan. Los apellidos no los tengo, pero bienvenidos. Y breves comentarios. Miren ustedes, para los detractores de la 4T, que cuestionan que estamos con una regresión en la cuestión económica porque estamos construyendo un tipo de transporte del pasado. Los pobrecitos de estos ultraderechistas o pro-ultraderechistas no están informados de que los países más desindustrializados del mundo tienen diferentes tipos de trenes para carga y pasajeros. Japón, China, Alemania, Francia, etcétera, con trenes de lo más moderno en el mundo, como el tren Magneto, corriendo a 400 kilómetros por hora sin tocar los rieles. Es una maravilla.
es una solución de eficiencia, modernidad y de desarrollo que expresa un país que quiere cambiar. Y el licenciado Obrador no se queda atrás. Seguramente va a plantear nuevos proyectos, como ya bien lo hizo el compañero Carlos, con esta importantísima plática que nos trae, porque salta la pregunta: ¿puede darse un desarrollo integral en un país que tiene propósitos sociales sin que haya desarrollo infraestructural como una red ferroviaria bien descrita por nuestro compañero Carlos? ¿Puede existir un desarrollo sin esa gran red? Clarísimo está, la respuesta es que esta infraestructura, que ya nos explicó el compañero Carlos, es indispensable para el desarrollo. Es parte del engranaje económico, de la estructura económica que está desplegando como fuerza productiva, como fuerza de desarrollo para interconectar diferentes espacios productivos para el desarrollo industrial, comercial, de servicios, financieros, porque se van estableciendo bancos, y otros tipos de transporte, porque a esto se adicionan, ya también lo describía el compañero Carlos, aeropuertos, hotelería. Bueno, el turismo comprende todo eso. Entonces, esto es trascendente. Y como lo explicó excelentemente el compañero Carlos, ¿cómo está a lo largo y a lo ancho la distribución de estas vías férreas? Oh, pues va a ser un despliegue de fuerzas productivas, de recursos materiales y humanos que no solo van a generar empleo, sino van a generar desarrollo que afecta positivamente a todo el país. Muy lejos de la postura retardataria de los grupos reaccionarios de ultraderecha y sus seguidores. Entonces, pero de los puntos que quiero destacar es el proceso de industrialización y desarrollo sustentable del país, porque este desarrollo infraestructural va en el marco de la sustentabilidad, cuidando al medio ambiente, cuidando la flora y fauna, cuidando los ríos y las costas. Y entonces la industrialización con otro enfoque sustentable, que lejos de perjudicar, va a beneficiar no a unos cuantos, sino a miles de personas, socialmente hablando, de empresas, de muchos estratos sociales que pueden aprovechar este tipo de actividad. La interconexión industrial tendrá medios para el uso, llevar y traer materias primas, todos los insumos, despliegue activo del comercio, el despliegue, intercambio y acercamiento de tecnologías nuevas, aprendizajes nuevos, cultura, enseñanzas en una diversidad amplia. Estamos empezando a vivir la era verdaderamente moderna, pero con progreso social, no para unos cuantos. Es la época de la 4T en México, con máxima expresión de desarrollo sustentable y carácter social. Esto es lo que quería destacar, compañeros en línea,
después de haber escuchado la excelente exposición del compañero Carlos, esto sería todo. Muy agradecido por su atención. Hasta pronto.